esta oportunidad revisaremos el módulo 4, que es la última parte en cuanto a contenido. Lo que viene es el módulo 5, que es la evaluación final y el resumen, esquemáticamente hablando, de todo lo que hemos visto durante el taller de planificación. Ahora bien, en el módulo 4 trata, y los contenidos son la evaluación en el contexto de planificación estratégica, y nos centraremos básicamente en los indicadores, ¿ya? La idea es que tengan una noción lo más acabada posible y práctica de lo que son los indicadores. Si bien no vamos a llegar a la etapa de formulación, porque así no lo requiere el programa, sí estableceremos los pasos y para qué sirven, los conceptos, por qué se utilizan los indicadores según etapas de procesos y desempeños, y luego la construcción, como les decía, de estos indicadores, que tiene que ver con la etapa y con los ejemplos de indicadores. Ahora bien, en el ejercicio ustedes deberán formular un indicador para cada uno de los procesos críticos o relevantes que ya identificaron en las guías anteriores. Obviamente tiene que estar alineado al análisis FODA y a los planes de mejoramiento, y la idea es acabar con un ejercicio que sea integrador, ¿ya? Entonces hay que mirarlo bien desde ese punto de vista. Y la bibliografía y lectura de apoyo son las que se indican en la diapositiva. Para tener una idea clara y una noción general, podemos entender que la evaluación, la medición o control, como dice, es una herramienta útil para el desarrollo de la gestión. Es una calidad y una evaluación de un servicio o producto que nosotros entregamos y que entrega una unidad de nuestra organización o toda la unidad, ¿ya? A través de un conjunto de indicadores nosotros vamos a ir midiendo y vamos evaluando tanto en la etapa media o intermedia o en la etapa final. Definiciones de indicadores. Miren, podremos decirlo a través del manual de ILPE-CEPAL, que primero hay dos definiciones, una más pequeña y una más grande. La primera es que es una herramienta que entrega información cuantitativa, ¿ya? O sea, medible, respecto al logro y resultados de la provisión de productos, llámense bienes o servicios, de una institución. Estos pueden ser cuantitativos y cualitativos, ¿ya? Es una expresión además que establece una relación entre una o dos o más variables, la que comparada con periodos anteriores o productos similares o metas o compromisos permite evaluar el desempeño y el comportamiento que ha tenido en un periodo de tiempo. Por otra parte, también son entendidos como medidas que describen cuán bien está desarrollando un objetivo de un programa. ¿Ya? Nosotros ya hemos establecido anteriormente las metas, por lo tanto vamos a tener una línea base y vamos a decir que tal indicador lo vamos a calcular para saber en qué nivel de la base de la meta estamos avanzando, ¿ya? Esto de un proyecto o una gestión específica de la institución. Ahora bien, los indicadores de desempeño tienen como funciones claras dos. O sea, pueden haber más funciones, pero podríamos hacer una generalidad y decir que hay dos, una que es descriptiva y la otra que es valorativa. La primera, que es descriptiva, es que esta aporta información sobre un estado real, o como se le llama, lo conocemos normalmente sobre un estado del arte, de una actuación pública o de un programa, ¿ya? O de un producto o servicio, como quieran decirlo. Y por otra parte, la otra función es valorativa, y como su nombre lo indica, es generar un juicio de valor basado en antecedentes de los objetivos sobre el desempeño, ¿ya? De dicho programa o actuación, y si este es o no es adecuado. Por lo tanto, en resumen, podríamos decir que tiene que existir una coherencia entre el monitoreo que nosotros hacemos, o sea, esa evaluación, ese control, ya que corresponde a la medición de aquellos aspectos clave o factores críticos que nos permitan definir y establecer cuál es nuestro nivel de avance y por lo tanto cuál es nuestra brecha. Ahora bien, en términos de indicadores de desempeño, tenemos ventajas y dificultades, como todo en la vida. Primero, ventaja, podríamos decir que uno, apoya el proceso de planificación y formulación de políticas a largo y mediano plazo. Posibilita la detección de procesos o áreas de instituciones que tengan problemas de gestión. Es bueno entender que los indicadores tienen que ser útiles y nosotros tenemos que entender que son un aporte. Cuando un indicador deja de prestar utilidad, deja en sí mismo de tener valor, ¿ya? Por lo tanto es importante ver los procesos críticos o las áreas que están críticas y aplicar indicadores, porque los indicadores deben estar alineados con el mejoramiento de la gestión o los procesos. Apoyar
la asignación de recursos fundamentalmente, que tiene que ver con la asignación de recursos de un uso eficiente y eficaz, establecer mayores niveles de transparencia en el uso de los recursos y los compromisos con los resultados. Establecer indicadores también genera un establecimiento paralelo de responsables, de plazo, y eso es conocido. Por lo tanto, eso es un valor en términos de la transparencia de la gestión de los procesos y el desempeño. Apoya la introducción de sistemas de reconocimiento al buen desempeño, con indicadores, con responsables. Nosotros vamos a saber si tal unidad o tal persona cumplió las metas, y por lo tanto es un apoyo a muchas veces la gente que es de funcionario, específicamente de contrata y de planta, poder incluir eso en el desempeño laboral. Ahora bien, en cuanto a los indicadores de desempeño y a las dificultades que estos presentan, podemos resumirlas en 4. Primero, en una ambigüedad de los objetivos que tienen que cumplir los organismos públicos. Si no están bien definidos, esta ambigüedad se va a establecer y se va a establecer como en la primera instancia que nosotros revisamos o queramos diseñar un indicador. Segundo, en una escasa precisión de productos relevantes o estratégicos. Misma situación y argumento anterior. Tenemos que tener las directrices estratégicas claras y definidas para así establecer buenos indicadores y acorde a un mejoramiento de la gestión. No existe claridad de quiénes deben responder por los resultados. Es importante establecer, al igual que en las etapas anteriores, los lineamientos, pero además a quién se le va a aplicar y quién va a responder, independiente que esa persona o esa unidad a cargo deba coordinarse con otros. Siempre el resultado final debe ser de responsabilidad de una unidad o una persona. Y por último, no se establecen las consecuencias del buen o mal desempeño, porque la verdad es que además en el caso público, por ejemplo, si están establecidos los indicadores en convenios de desempeño colectivo, en programas de mejoramiento de gestión, van a estar asociados con una remuneración, ¿ya? Y con un aumento a través del bono. Pero también podemos establecer indicadores que no tengan que estar incluidos en estos programas, y sí establecerlos y alinearlos con la evaluación de desempeño. Eso también es otra forma de poder hacerlo y darle un valor, ¿ya? Y también utilidad, no solamente en términos de gestión, ¿ya? Y también del desempeño de las personas que trabajan con nosotros. En cuanto a los indicadores de proceso, hay ciertas tipologías y nosotros podemos establecer que primero hay la tipología de procesos. Mide los procesos y mide las principales variables que están asociadas al cumplimiento de un programa, de un objetivo o de una unidad. Por ejemplo, cuántos insumos se utilizan, cuántos productos o servicios se entregaron, cuáles son los efectos finales logrados, etc. Ahora bien, como nosotros vimos en módulos anteriores, el proceso está constituido por entrada, el producto, la salida y la retroalimentación. Por lo tanto, si nosotros tenemos mentalizada una visión sistémica, podemos entender que dentro de los indicadores de procesos están los indicadores que están referidos al insumo, o sea, con el tema inicial, al proceso, actividad y los productos que se generan, a los resultados finales, la salida, ¿ya? Como le estaba diciendo anteriormente, los de insumos básicamente cuantifican los recursos, tanto físicos como humanos o financieros, utilizados en la producción de los bienes y servicios que nosotros generamos. Por sí solo estos no dan cuenta ni cumplen el objetivo final, porque se encuentran al inicio del proceso, pero sí nos dan una tasa o una variabilidad de lo que estamos utilizando y cuántos son nuestros insumos, ¿ya? En cuanto al proceso o actividad, estos indicadores miden el desempeño de las actividades vinculadas con la ejecución o forma del trabajo que es realizar productos, al realizar o al desarrollar los productos de bienes y servicios. Son útiles para programas de servicio un poco complejos de medir, por ejemplo, áreas de investigación, programas culturales, quizás cosas que no tengan que ver con cuantificación inmediata o tan clara de cuantificar, numéricamente hablando. Por otra parte están los indicadores de productos, que eso es una muestra de bienes y servicios que de manera obviamente cuantitativa, producidos o provistos por un organismo o un programa de una institución gubernamental. Al igual que los insumos, por sí solos no nos dan cuenta de los objetivos finales, pero sí de los recursos invertidos para generar estos productos o bienes o servicios.
Y finalmente se encuentran los resultados finales, valga la redundancia, que miden los resultados del fin último esperado con la entrega del bien y servicio, o sea, nuestro objetivo final de ese proceso, ¿ya? Y este lo mide. Con estos indicadores, lo que se puede hacer es una retroalimentación y ver qué tan lejos estamos de la meta o si sobrepasamos la meta muchas veces, que también ocurre. Ahora bien, los indicadores de desempeño, acuérdense que vimos indicadores de proceso y desempeño, hablan de cierta tipología y el desempeño específicamente habla de que son juicios que se hacen una vez que está finalizado la entrega del bien o servicio o producto, ¿ya? O intervención, como se le puede llamar. Algunos ejemplos claros son el cumplimiento de los objetivos, el nivel de satisfacción de calidad, aquí están las famosas encuestas de satisfacción a usuarios, cuán oportunamente llegó el servicio, eso también es importante, ¿ya? Podríamos definir que hay tipologías que básicamente también radican en 4 áreas. Primero, la eficiencia; segundo, la eficacia; tercero, la calidad; y cuarto, la economía. Entonces, podemos entender primero cómo indicadores de desempeño que están alineados a la eficiencia tienen relación con 2 magnitudes físicas, por así decirlo: la producción de un bien o servicio directamente y los insumos que se utilizan para alcanzar este nivel de producto. Más adelante vamos a ir dando ejemplos concretos de cada uno de ellos. En segundo término está la eficacia, ¿ya? Y esto tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos planteados sin considerar necesariamente los objetivos anteriormente planteados, o sea, sin una línea de base, ¿ya? Y el en tercer término está la calidad, que es la capacidad institucional para responder en forma rápida y directa a las necesidades del usuario. Nosotros tenemos ciertos estándares de calidad o ciertos protocolos, y aquí, por ejemplo, podríamos también establecer protocolos de atención a usuario, cuáles son nuestros niveles de calidad, eso es importante, ¿ya? En término cuarto y final están los indicadores de economía y hablan de la capacidad institucional para generar y movilizar adecuadamente cuáles son los recursos que nosotros comprometemos para lograr un objetivo, y en eso tenemos recursos financieros, de bienes o servicios, recursos materiales, también la capacidad humana de trabajo. Eso podríamos resumir. Ahora bien, en segundo término de este módulo estamos hablando de la construcción de indicadores. Y aquí vamos a ser bien prácticos. Lo que vamos a especificar son cuáles son los pasos que nosotros deberíamos tener en cuenta para establecer óptimamente los indicadores. En la literatura se habla ampliamente de recomendaciones. No hay una forma ni una receta certera que lleve al éxito. Lo que sí se puede establecer es que tiene que estar en coherencia con lo que nosotros hemos definido estratégicamente, con nuestras metas, con nuestros objetivos, ¿ya? Por lo tanto, un indicador tiene que apuntar, así como una misión, así como los planes que hemos hablado largamente en las sesiones anteriores, tiene que también ser coherente dentro de esta planificación estratégica. Los pasos, hay 10 pasos que según el que tomamos en esta literatura de la CEPAL, que también nos van a orientar un poco para tener en cuenta cuando nosotros tengamos que establecer y diseñar y elaborar los indicadores. El paso 1, establecer la definición estratégica como referente para la medición. O sea, nuestro marco referencial van a ser las definiciones estratégicas y deben serlos, ya establecidas. En el caso de usted, a nivel de dirección regional o coordinación regional, están establecidos en el formulario A1, que además trabajamos y lo ocupamos en la guía número 1, ¿ya? Resulta fundamental pasar por un proceso de planificación anterior. No se puede establecer o diseñar o elaborar un indicador sin tener un proceso de planificación ya establecido. Paso 2. Generar áreas de desempeño relevantes a medir. En las guías hemos trabajado en base a procesos críticos. Esas son las áreas relevantes que nosotros queremos medir, porque por algo tiene el apellido de crítico, de proceso crítico o relevante, ¿ya? Surgen del análisis de las variables críticas del proceso de producción o de bienes y servicios e inciden de manera central en la generación de los resultados esperados. O sea, nosotros no podemos contar con un indicador en ese proceso para poder medir y monitorear su nivel de desempeño en el mediano y largo plazo. En el paso 3 es formular el nombre del indicador y escribir una fórmula de cálculo. El nombre del indicador puede ser, no sé, medir el porcentaje de actividades programadas de acuerdo a la planificación.
¿ya? Y describir la fórmula de cálculo podría ser actividades, número de actividades planificadas, ejecutadas en el año T, partido por número de actividades planificadas y programadas en el año T, ¿ya? Recuerden que el numerador y el denominador, uno va a ser más el universo y lo otro lo programado, o sea, cuánto vamos cumpliendo, por ejemplo, de lo ejecutado versus lo programado anteriormente. El paso número 4 es validar los indicadores aplicando criterios técnicos. Esto es muy relevante porque implica contar con un conjunto de indicadores que están balanceados. O sea, el ideal es que nosotros entendamos si queremos medir el proceso de un bien o servicio o queremos medir el desempeño, o sea, cómo se comporta. Y es importante para eso el análisis FODA, porque si nosotros tenemos un producto o un proceso relevante crítico que no ha sido medido antes, quizás la parte más importante no es el desempeño y quizás vamos a empezar con los insumos, con algo un poco más básico. Caso contrario, si llevamos hartos años, podríamos ver el tema ya de calidad o hacerlo paralelamente en el tema de insumos y calidad. Eso tiene que ver con un poco con la directriz o con lo que nosotros necesitamos medir, ¿ya? El paso quinto es recopilar datos cuantitativos y cualitativos. Cuando tengamos que formular un indicador o revisarlo, tenemos que saber cómo está la línea de base. Hablamos en módulos anteriores de la línea de base y eso indica saber cómo se comportó esa meta o ese objetivo en términos cuantitativos y cualitativos en épocas pasadas para poder establecer metas acordes, ¿ya? En el paso 6 se tienen que establecer metas, de lo que recién estamos hablando, con cierta complejidad porque se establecen compromisos en relación al desempeño esperado, pero hay que ir monitorearlo posteriormente porque tanto como ver el pasado y cómo se ha comportado, hay que ir viéndolo permanentemente, cosa que no lleguemos al 30 de noviembre con una meta que no vamos a poder cumplir, ya haciendo reuniones o actas o actividades cuando tenemos que entregar un reporte el 30 de diciembre, ¿ya? Si lo vamos monitoreando durante el año o durante un tiempo, podríamos ir planificando de manera más tranquila. Y también tomando acciones correctivas que tienen que ver básicamente con o ver más recursos, o solicitar más recursos, o modificar o generar cambios en el modelo de gestión que nos permita mejorar los procesos y llegar a las metas. En el paso número 7, dice establecer la fuente de datos o medios de verificación a través de las cuales la información es oficial o institucional. Esto es tremendamente importante. En la administración pública, en los sistemas de convenio de desempeño colectivo, en los sistemas del marco institucional o del programa de mejoramiento de gestión, lo que no está escrito no existe. Lo que no tiene verificación o no se ve o no se respalda no existe. Ningún indicador puede estar formulado sin tener el nombre del indicador, la meta o la ponderación, la fórmula de cálculo y, por consiguiente, la columna que sigue es los medios de verificación que se entregan y el plazo que se establece. El paso número 8 es establecer supuestos que orienten el contexto. O sea, cuando nosotros establecemos una planificación, nos tenemos que preguntar ¿qué debería pasar o qué podría pasar si en nuestra formulación cambia algo? O ¿qué podría hacer que no podamos llegar? Además de no ser la actividad, que eso no es parte de la planificación, pero ¿qué podría hacer que nosotros no manejemos? ¿Ya? Un ejemplo es poner el supuesto de que no cambie el alineamiento estratégico en las direcciones regionales o las coordinaciones regionales o en un servicio X. ¿Por qué? Porque si cambia el alineamiento estratégico, lo que cambia es el marco y ahí sí cabría o tendríamos problemas. O por ejemplo que cambiara el público objetivo, cosa que es poco frecuente y yo creo que inviable que ocurra. Pero si llegara a ocurrir eso, claro, en nuestras actividades que salen a terreno, podríamos cambiar, si nos cambia el público objetivo, tendríamos dificultad de poder lograr medir o llegar a la meta. ¿Ya? En el paso número 9 es monitorear y evaluar el comportamiento hasta alguna frecuencia determinada, pudiendo ser mensual, trimestral, semestral, anual. La idea es que esto va a depender básicamente de el tiempo de ocurrencia de las actividades. Se recomienda en la literatura y mucho más en la práctica, por cierto, que las actividades no se dejen para el 30 de diciembre. Porque básicamente tenemos problemas primero porque es un mes complejo en términos festivos, además porque tenemos el cansancio del año
por consiguiente, si nosotros logramos cumplir parte de eso durante el primer semestre, es más fácil ya ir terminando y tener la tranquilidad para el segundo semestre, que se viene toda la carga de trabajo en términos de entrega de informe, en términos de cierre de año, incluido temas presupuestarios, y abocarse más a esos temas que son inminentemente urgentes e ineludibles, a abocarse a estar haciendo reportes o actividades, por ejemplo, de capacitación o de salidas a terreno. ¿Ya? Entonces la idea es que la mayor carga, el 60 o el 50% esté sobre el primer semestre y después quede lo menos, o la mitad al menos. El paso número 10 y final es comunicar e informar de manera focalizada los aspectos claves de la gestión con mensajes claros, directos y demostrables. Es importante socializar los compromisos y los indicadores a todo el personal, porque si no tenemos procedimientos establecidos, ¿ya? O si hay cambios de modelos o formas de hacer gestión, es importante que la gente sepa y que no llegue a final de año, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo, ¿ya? Entonces, puede ser un mail vacío, incluso pueden ser reuniones de coordinación, digo, ¿saben qué? Tenemos esto es lo que tenemos que hacer, hay que abocarse a esto, estos son los indicadores, estos son los medios de verificación. Por lo tanto, ir juntando la información e ir preparando al equipo de trabajo para que entiendan que esto es parte de la gestión, ¿ok? Y para que entiendan también que estos son modelos de mejoramiento de trabajo, porque ese indicador que va a estar hoy día puede mejorar y no necesariamente puede cambiar al 100% el próximo año, sino que puede ser el mismo indicador con un 2.0, por ejemplo. Y eso tiene que ver con las críticas constructivas que se pueden hacer en reuniones de trabajo. Ahora bien, en cuanto a los ejemplos de indicadores, acabamos de ver los indicadores de proceso y los indicadores de desempeño, y además vimos la tipología. Por lo tanto, vamos a ver, como se indica en la página, los indicadores de procesos que tienen que ver con insumos. Entonces, hay dos ejemplos. El primero es un gasto asignado, o sea, saber cuánto es el gasto del presupuesto que tenemos. Segundo, la cantidad de horas de trabajo utilizado para desarrollar un trabajo o entregar un bien o servicio. En cuanto al término de proceso, podríamos ver dos ejemplos: días de demora o de retraso del proceso de compras, y que es un tema súper complejo y bien delicado, porque lamentablemente ahí tenemos términos con el mercado público, hay que cumplir ciertos plazos. Entonces es un tema que es un proceso bastante crítico en algunos servicios públicos, y el número de horas de los sistemas de línea atribuible a equipos de soporte. Cuando hay servicios que trabajan con tecnología, ¿ya? Y con páginas web donde se hacen trámites online, es tremendamente importante que la plataforma funcione, ¿ya? Y está orientado a ese nivel de trabajo. En términos de producto, podemos medir, por ejemplo, el número de vacunaciones realizadas en el caso de la de salud, y los números de inspecciones en el caso de las unidades o instituciones u organizaciones que se dedican al tema de la fiscalización. Por último, en términos de resultados, podemos ver el aumento de ingresos tributarios y el número de fiscalizadores versus el universo total de fiscalizar. Ahora bien, los ejemplos de indicadores que tienen que ver con tipos de indicadores de desempeño, recuerden que vimos eficacia, eficiencia, economía y calidad. Vamos a hablar en el caso de eficacia de, por ejemplo, porcentaje de proyectos ganados en fondos concursables externos. El segundo ejemplo puede ser número de beneficiarios del total de universo de beneficiarios que tenemos programados o planificados. En cuanto a la eficiencia, podemos hablar de la cantidad de usuarios atendidos y también el nivel de recursos utilizados para desarrollar un programa o un servicio, o entregar un servicio o producto. En economía, tenemos el aumento de costos por errores en contratos, que tiene que ver básicamente con el término de procesos y la recuperación de préstamos del Fondo Sociales, que es un tema bien complejo que tienen algunas instituciones públicas. Y por último, en términos de calidad, podemos ver el número de localidades cubiertas en atenciones móviles. Este indicador se utiliza mucho en coordinaciones regionales, direcciones regionales o CEREMI, porque hay mucha población dentro de una región con dificultad o discapacidad para poder acceder a los productos o servicios que nosotros como institución entregamos. Y finalmente podría ser el número de usuarios satisfechos versus el total de usuarios encuestados. Esto se da también dentro del marco del programa del PMG OIRS y ayuda bastante en términos de calidad para saber directamente si nosotros estamos entregando un servicio de calidad desde el punto de vista del usuario.